Bien, buenos días. Continuando con nuestro curso de análisis vectorial, vamos entonces a pues, hacer una pequeña recapitulación en que hasta qué punto vamos. Alcanzamos a ver de manera presencial pues todo lo que fue funciones escalares de varias variables, en el cual definimos pues las funciones de varias variables, su dominio, su rango y algunas gráficas de funciones de varias variables. En el capítulo 2 estábamos iniciando derivadas parciales, regla de la cadena la vimos, valores extremos fue lo que ya el material que está en plataforma, campos escalares, gradiente y derivada direccional. Estamos en este último punto, que son los campos escalares, gradiente y derivada direccional. Pero el día de hoy vamos a tratar los campos escalares eh, pues casi ya concluyendo la unidad 2 de este curso. Bien, vamos entonces a compartir un material para exponerlo y bueno, entonces para ello compartimos y tenemos aquí estas diapositivas. Sin duda, pues ya están a la vista de todos, cuanto lo abran el archivo. Como pueden ver, está, pues en vamos a ver la parte de campos escalares y ya en una sesión siguiente para presentarles un material bien elaborado, ya dejaremos la derivada direccional. Bueno, entonces empezamos con el primer título que es campos escalares. Bueno, sí estamos con buen sonido. Bien, de tal manera que supongamos, o sea, empecemos con esto. Supongamos que cada punto en el espacio X, Y, Z de una región D, pues nuestro dominio sabemos que es esta región. Entonces, un punto en el espacio estaría localizado en cualquier lugar sobre esta superficie. Entonces, cada punto que tengamos en el espacio le corresponde un número, o sea, lo que conocemos como un escalar denotado como phi de X y Z. Entonces decimos que phi se denomina como función escalar de posición y también decimos que se ha definido un campo escalar phi sobre D. Es decir, aquí está nuestro dominio y pues aquí hay un campo escalar, cualquier punto que vemos aquí pertenece a ese campo escalar. Obviamente que sigue un orden de acuerdo a una función, a un comportamiento. Entonces, una situación física la que estamos aquí representando. Bien, un ejemplo. La temperatura en cualquier punto dentro o sobre la superficie de la Tierra en un momento determinado define un campo escalar. Por ejemplo, aquí vamos a suponer que fuera una parte de una montaña esta superficie. Entonces, cuando vamos en una parte plana, pues tendríamos un registro de una temperatura más o menos de esta que vemos en color más oscuro. Aumentamos un poco la elevación y sentimos que va como que disminuyendo la temperatura y según los puntos que estemos localizando. Continuamos subiendo y empezamos a sentir una diferencia mayor y lo vamos identificando aquí con colores y así sucesivamente hasta llegar a un nivel máximo, hasta donde querramos llegar, hasta donde la superficie nos los permita. Entonces vamos midiendo y obteniendo valores diferentes. De acuerdo, entonces, esta función, o sea, el valor de la temperatura depende, por ejemplo, de la altura que se va a tomar. Bueno, entonces un ejemplo
¿Cuántos puntos hay? Un número infinito aquí. ¿Serán idénticas? Pues depende, a veces si es una curva de nivel donde los valores son iguales, adelante, sí es cierto. Pero puede que, aunque sea no perceptible, pero hay diferencias entre un punto y otro, porque depende de muchas condiciones. Por ejemplo, la cantidad del aire que esté circulando, condiciones, humedad, etcétera. Por ejemplo, la función phi en x, y, z, esa en las tres variables, está denotada o determinada por x cúbica y menos z cuadrada. Entonces aquí hay una función para distintos valores de x, y del dominio. Habrá un valor distinto para, en este caso, si fuera algo geométrico, para el valor z. Bueno, pero aquí es en las tres variables. Entonces esto define un campo escalar. Considerar, por ejemplo, un caso en particular. Si me interesa qué sucede en P en 2, 3, 1, cuya función es esta. Está, digamos, hecha esta función de acuerdo a condiciones que tenemos de las condiciones físicas del espacio. Y se llega a esta función. Esto ya me permite para cualquier punto encontrar las diferencias. ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí es para un valor, por ejemplo, en este caso, x vale 2, 3. Entonces es la posición en ese punto. Bueno, pero está relacionada pues con el valor final, en este caso, de la función. ¿Cuánto vale en este punto esta función? Observamos pues de que aquí no es más que sustituir los valores, en este caso de x que vale 2, de y que vale 3 y z que vale 1. Entonces phi de p en ese punto sustituimos. Aquí tenemos x cúbica, será 2 al cubo. Aquí tenemos y sin elevarla a más que a la 1, lo sustituimos por 3, menos z cuadrada, pero z vale 1. Y vemos pues de que 2 por 2, 4 por 2, 8 por 3 sería 24, menos 1 que nos da aquí. Entonces el phi, el valor en este punto es de 23 de esta función. Y así, para un punto me interesa otro, 4, 5, 3, por ejemplo. Hacemos la misma sustitución y tendríamos un valor phi en ese punto en particular. Y así podemos ir llenando una superficie parecida a esta. Y entonces, eso es una representación de este tipo de campos escalares, por dar un ejemplo. Veamos otro. Por ejemplo, un campo escalar muy sencillo es el de alturas, como ahorita comentaba, en un plano topográfico. Está indicado en esta figura. Cuando observamos esos planos, apreciamos las curvas de nivel o lugares geométricos en los que la altura es la misma. Entonces, cuando vimos curvas de nivel, decíamos de que aquí en esta colina, si agarramos una curva de nivel, digamos a esta altura, vamos a dar la vuelta y en el punto de donde partimos volvemos a llegar, sin haber subido, sin haber bajado. Eso es lo que me está diciendo cualquier curva de nivel que tenemos aquí. Además, cuando tenemos estos mapas y así, los levantamientos topográficos, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a generar? Pues aquí, esto es lo que hice con el aparato, con los aparatos, y lo genero las curvas. Bueno, pero ahora me interesa verlo en relieve. ¿Qué hacemos? Cada punto lo elevamos, de acuerdo a aquí se marca pues qué elevación tiene cada punto o a qué curva pertenece.
Y entonces esto nos hace conocer la configuración de, de esa, digamos, esa montaña, ese terreno. ¿Para qué me puede servir? Ah, bueno, si por ejemplo aquí voy a hacer un corte, puedo calcular esta área y de acuerdo a una amplitud, un ancho, puedo saber cuánto de volumen voy a hacer, por ejemplo, cortar para que pase no sé, una vía de comunicación, carretera, no sé. Para eso nos sirven los ingenieros. Entonces, es una herramienta muy, muy poderosa para tomar decisiones y ahora sí, calcular, como decía en este momento, los volúmenes, que sirve para muchísimas cosas estos planos. Entonces dice que cuando observamos esos planos apreciamos las curvas de nivel o lugares geométricos en los que la altura es la misma. En el plano XY de esta isla, a cada punto del plano dado le corresponde una determinada altura, dado que es una magnitud escalar. El dibujo realizado corresponde al campo escalar de función de altura. Ese puede ser su nombre de lo que tenemos aquí. ¿Cuántos puntos hay? Un número infinito. Gradiente. El gradiente es la generalización de derivadas a funciones de más de una variable. Esto pues es útil en física, ingeniería, también lo es la derivada direccional con la que el gradiente está relacionado. Usamos ahora sí formas o fórmulas. Entonces aquí este símbolo se llama nabla, como se indica aquí, que significa pues el gradiente, en este caso gradiente nabla, lo que tenemos aquí. Entonces la derivada parcial respecto de x más la derivada parcial respecto de j o de y, y la derivada parcial respecto de z. Esto es lo que significa o su equivalencia de este nabla, esto que está aquí dentro de este corchete. Y F, pues entonces esto es una combinación nabla-F que tenemos aquí. Esto me está dando una propiedad física que se le llama gradiente. Entonces aquí pues nos sirve para calcular precisamente cómo varía o cómo es la intensidad de algo dentro de un espacio. Puede ser temperatura, puede ser, no sé, presión, en fin. Entonces se llama gradiente en un punto de una función real de varias variables reales, al conjunto ordenado de las derivadas parciales de esta función en ese punto. Es decir, aquí tenemos un espacio, un volumen. Para cada espacio o cada punto tenemos un valor, le llamamos gradiente. Aquí puede ser que, vamos a suponer que tuviéramos aquí agua y esa agua estuviera como fluyendo en esta dirección. Si aquí nada más tuviera la posibilidad de salir el agua, ahí va a salir. El gradiente sería el qué tan rápido o qué tan lento está saliendo esa cantidad de agua dentro de este volumen. Si el gradiente es grande, pues el volumen que se desaloja es grande. Pequeño, pues será pequeño. Es relativo esto. Si fuera gas, a lo mejor pudiera escaparse por toda la superficie de aquí. Entonces habrán vectores así como este que estamos indicando, como este. Esto pues me está diciendo estamos en el espacio. Entonces, igual, qué tan rápido entre o salga por ejemplo, un elemento dentro de este espacio. Eso es lo que estamos llamando gradiente, cantidades digamos, movimiento o de volumen, etcétera, según de qué se trata el problema.
Consideremos un vector cualquiera. Por ejemplo, de la derivada del vector de posición de R. Sabemos que este vector tiene componentes de X, de Y y de Z, que en forma vectorial cartesiana lo podemos indicar así, como de XY, de YJ y de ZK. Son las dos maneras de poderlo expresar. El producto escalar del gradiente por este vector es, entonces, este es un vector que me está dando espacio, ¿sí? Y este, pues, es algo, es cantidad de algo de lo que estábamos ahorita. Por ejemplo, vapor o no sé, algo que esté presente ahí. Entonces, este producto escalar, nabla F por punto de R es igual. Ya quedamos que nabla es esta, nabla derivada parcial respecto de X. Eso es lo que pertenece a nabla. Y F a la función que estamos derivando. Entonces aquí nabla sería derivada parcial respecto de Y de la función. La derivada parcial respecto de Z de la función. Aquí estamos aplicando entonces el producto punto de X, de Y, de Z, que es lo que tenemos aquí. Entonces, este producto punto, bueno, significa que estamos aplicando I punto I, de XY, es este. O bien, si no lo escribimos, pero eso es lo que estamos haciendo efectivamente. Entonces, relacionamos el primer término que está aquí, nabla F delta X por dx. Aquí está. En lugar de más, ponemos una coma. Nabla F, derivada parcial de F respecto de Y. Lo tenemos aquí. Multiplicado por dy, producto punto. Por último, derivada parcial de la función respecto de z. Aquí está, por dz. O con una notación, así puede quedar, o bien con otra notación, como la que tenemos aquí. Entonces, nabla, aquí sería completar, aquí metemos I, J y K, lo que tenemos aquí. Aquí les ponemos I, J y K, que es lo que me estaba yo refiriendo en esta parte. Aquí lo estamos indicando. Entonces, derivada parcial respecto de X es esto, por dx. Ahora, sería I punto I. Pero I punto I todos sabemos que es la unidad, por eso aquí ya no lo estamos escribiendo. Luego, la derivada parcial de la función respecto de Y por dy. J punto J es la unidad. Por eso nos vuelve a quedar esto. La derivada parcial de la función respecto de Z por dz. Aquí está. K punto K se vuelve otra la unidad y ya no aparece aquí. Todo esto, estos tres términos, son lo que conocemos como la derivada de la función. Son las derivadas parciales de la función. Entonces, son maneras de anotar, en este caso, las derivadas parciales efectuadas para precisamente calcular los gradientes. Entonces, para cada dirección, hacemos un correspondiente derivada. Un ejemplo. Tenemos una función en f en estas dos variables. Parece x y y. Nos piden encontrar el valor máximo de una variable direccional en el punto menos 0. Así como el vector unitario en la dirección en la que ocurre el valor máximo. Entonces aquí ya estamos dándole cierta aplicación como es dónde ocurre un valor máximo. Para que se presente un máximo, recordamos el tema anterior. ¿Cuál fue?
valores extremos. ¿Qué se decía para encontrar un valor máximo? Encontrar las derivadas. Bien. Entonces aquí estamos derivando respecto a x a la función, respecto de y a la función que está en las dos variables x y. Esto es equivalente a la función es x cuadrada e a la y. Lo tenemos. Y indicamos que en lugar de fx lo estamos llevando como derivadas parciales. Es lo mismo respecto de y. La función, pero ahora la vamos a derivar respecto de y, que es lo mismo que tenemos aquí. Significa entonces que ahora aplicamos las derivadas parciales. Aquí derivamos con respecto a x. Al derivar respecto a x se vuelve 2x. Y se mantiene constante. Como multiplica, aparece. Entonces, la derivada, primera derivada respecto a x es 2x e a la y con respecto a y. Siguiente. Derivamos ahora respecto de y, tal como ya sabemos hacerlo. X se mantiene, pero la derivada parcial de e a la y respecto de y, pues es la misma, de acuerdo a las reglas de derivación. Y entonces ya tenemos aquí las derivadas parciales con respecto a cada dirección. Ahora, el gradiente de la función en el punto menos 2, 0, que es donde en particular lo requerimos. ¿Cuánto vale? Para poder decir el valor máximo. Bueno, entonces aquí tenemos ya la sustitución y vemos pues de que aquí sería nabla f en el punto menos 2, 0, que es el que le están indicando aquí. Nos vamos entonces a sustituir 2, que es el que tenemos aquí, pero x vale menos 2, aquí está. Y e a la y, pero y vale 0, entonces es igual a e a la 0 respecto de y, más. Ahora x lo reemplazamos, que es igual a menos 2, que está elevado al cuadrado. Y otra vez sea la y, pero y vale 0. De tal manera que e a la 0 es 1, en ambos casos. Y entonces 2 por menos 2, menos 4. Luego, menos 2, como va a ser elevado al cuadrado, es 4. Esta es la unidad. Y entonces finalmente nos quedó que en habla f es igual a menos 4i más 4j. Este es el vector, en este caso, gradiente. El valor máximo de esta derivada direccional es, ¿por dónde? O sea, en este punto. Vale. Pues sacamos el valor absoluto en este punto. ¿Cómo lo puedo obtener? Elevando los cuadrados de sus componentes. Finalmente vemos que esto nos da raíz de 32 o bien 4 raíz de 2. Según que lo que estemos analizando serán las unidades que le correspondan. Pero bueno, así es como ejecutamos. En este caso, para encontrar pues un valor máximo, en este caso en un punto respecto a una función, que va a depender de qué es lo que estemos analizando. Si es temperatura, si es elevación, no sé. Vamos, tenemos un valor ya, valor máximo. Otro ejemplo. El gradiente en el espacio, es decir, f en x y z, es igual a la anterior en el plano, ahora es en el espacio. Xy cuadrada, z cúbica es la función.
Nos interesa en particular en ese punto 1, 1, 1, que todas en ese punto localizado pues con estas coordenadas. Bueno, solución. Bueno, aquí me hizo falta la tercera x, y, z debe ser. ¿Qué se hizo? Se deriva respecto de x, respecto de y, respecto de z. Es lo que tenemos que hacer para encontrar en un punto, en este caso máximo. Ahora, al derivar esta función respecto de x, nos queda como y cuadrada z cúbica al derivar la x. O bien aquí estamos indicando qué voy a hacer. Lo que está aquí, lo mismo. Es derivar respecto de x. Derivar respecto de y. Derivar respecto de z. Que es lo que tenemos indicado aquí. Ejecutando las derivadas. Derivamos entonces respecto de x. Como no está elevado nada más a la 1, se volvió la unidad. Bueno, dejamos nada más y cuadrada, z cúbica, y. Porque esa derivada es 1. Bueno, sería 1 y cuadrada, z cúbica. Siguiente, derivamos respecto de y. X es constante, aquí sería 2. O sea, aquí pues se está dejando x primero, luego se está diciendo que estoy derivando respecto de y, que se vuelve 2y por z cúbica. Está ahí. Más, siguiente, xy cuadrada z. ¿Qué hicimos? Derivar respecto de z. Sería 3 z cuadrada, dirección k. Reordenamos y cuadrada z cúbica. 2 ya lo llevamos aquí al inicio. 2x y z cúbica. 3 al inicio. 3x y cuadrada z cuadrada. Ya tenemos entonces las derivadas parciales respecto a las tres direcciones. ¿Qué nos resta para encontrar ese valor? Sustituir en la función encontrada. Entonces, para el caso particular en que x igual a 1, y1 y z1, nos quedó que y es igual a y cuadrada, pero vale 1, elevado al cuadrado. Z también vale 1, elevado al cuadrado, pues también es 1. Todo esto respecto de y. Luego, nos vamos en la siguiente. 2, esto vale 1, 1 y 1. Aquí está. Finalmente, 3, x vale 1, y1 y z1. La primera, 1 por 1, pues sería nuevamente la unidad. Al cubo y al cuadrado, este es un 1i, o simplemente lo escribimos aquí. Aquí sería 2 por 1 y por 1, 2. 3 otra vez por 1 y por 1, 3. 3k. Entonces ya tenemos allí el vector. ¿Sí? El vector en este punto, es decir, tiene una dirección respecto de i, 1, respecto de J2, respecto de K, Z, 3. Está en el espacio, en ese punto en particular. Después encontramos lo que nos piden. El valor máximo es precisamente determinar esa raíz que se genera al elevar al cuadrado los tres componentes, cuyo valor resultó de raíz de 14. Entonces, hasta allí tenemos lo que conocemos como un gradiente. Y esto pues tiene muchas utilidades, sin duda. Ya tendremos algunos ejercicios más, aparte de los que hemos resuelto, para resolver determinados problemas. Y pues en la física y en muchos campos
esto tiene mucha aplicación. La ingeniería tiene mucha aplicación en ingeniería estos temas. Bien, hasta ahorita donde llegamos fue lo que son campos escalares y gradiente. Vamos a dejar para una siguiente sesión preparar un material muy depurado de lo que vamos a entender por derivada direccional. Es muy importante que esta la entendamos con mucha amplitud y podamos resolver cualquier problema que se nos presente que relacione pues la derivada direccional. Por el día de hoy este material quería compartir, hay que repasarlo, entenderlo y obviamente ampliar. Eso es lo que buscamos. Entonces voy a dejar de compartir. Okay. Y regreso a la situación donde estábamos. Estamos aquí. Muy bien. Como les decía, entonces en esta sesión concluimos y la recomendación es que seguir repasando este material. Espero ya en la tarde o mañana subir algunos ejercicios para que repasen y tengan un dominio mayor sobre el tema. Y así iremos avanzando y ampliando nuestro conocimiento. Que tengan un excelente día y estaremos en la siguiente sesión. Me retiro.